Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Santiago Apóstol. Santiago Zebedeo, hijo, hermano de San Juan Apóstol, no de San Juan Bautista. Santiago Apóstol, el evangelizador de España. Aunque quizá es posible que hubiera llegado antes a evangelizar España San Pablo, así lo deja escrito San Pablo en una de sus cartas, que tiene intención de ir a España a evangelizar. No sabemos si logró venir o no, porque fue hecho prisionero y después fue ajusticiado. Santiago Apóstol, que trajo la fe a esta tierra, a través de la cual llegó la fe a tantos lugares del mundo por obra de nuestros misioneros. Los misioneros españoles, hay que recordar a los antiguos, a los 12 apóstoles de México, por ejemplo, pero también a los más recientes, y pienso en un San Junípero Serra y sus compañeros franciscanos, que llegaron prácticamente hasta Vancouver, en Canadá, y que se metieron hasta el profundo sur, en la Tierra del Fuego, o que no solamente subieron a las altas montañas de la cordillera de los Andes, sino que descendieron a los valles y se metieron por la zona de la Amazonía. Y no solamente allí, en América, también en Asia, por ejemplo, las Islas Filipinas, evangelizadas por los españoles y que son el principal reducto católico en Asia y arrebatadas con su evangelización a los musulmanes. ¡Qué gestas! ¡Qué hombres! ¡Qué valentía! Y claro que no era perfecto. Me refiero a los evangelizadores, no a los colonizadores, donde había no solamente luces, sino también sombras. Pero incluso entre los evangelizadores había sombras. Claro que sí, efectivamente lo había, porque eran seres humanos. Pero fijémonos en Santiago. Podríamos hablar igual de San Pedro, pero hoy celebramos Santiago. Fijémonos en Santiago y en su hermano, San Juan. Eran ambiciosos. Tenían mal carácter. Jesús les llamó Boanerges, los hijos del trueno. ¿Ambiciosos? ¿Con mal carácter? No parece que fueran unos ejemplos, unos modelos perfectos. Y sin embargo, a estos dos, junto con San Pedro, el Señor los eligió como a su círculo más íntimo. A ellos se los llevó para resucitar a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. A ellos se los llevó al Tabor para la transfiguración. Es decir, eran muy próximos al corazón de Jesús los tres, y de los tres, uno de ellos, Zebedeo, es decir,
hermano de Santiago Cebedeo, San Juan Cebedeo, era el discípulo predilecto. Ambiciosos, con mal carácter, y eran los íntimos de Jesús. Quizá porque Jesús sabía y sabe ver lo bueno que hay en nosotros. Ve lo malo, nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos, pero también ve lo bueno. Y tiene paciencia y deja crecer el trigo con la cizaña hasta que llega la hora de la siega, y entonces veremos qué es lo que domina más, si el trigo o la cizaña. Y en el caso del apóstol Santiago, lo que dominó fue el trigo. Fue el primer apóstol martirizado, no el primer mártir, que fue San Esteban, diácono, sino de los 12 apóstoles, el primero martirizado. Fue martirizado por Herodes, que lo hizo para congraciarse y agradar a los judíos, a los sacerdotes judíos. Pero además de ser el primer apóstol martirizado, fue el primer apóstol misionero. El primer apóstol que cumplió literalmente el mandato de Cristo el día de la ascensión del Señor al cielo. Id por todo el mundo, llevad este mensaje hasta el fin de la tierra. Y el fin de la tierra, finis terre, en latín, el final de la tierra, estaba en la Hispania romana, en Galicia. Ahí está aún y se llama del mismo modo un cabo que se adentra en el mar. Claro que al norte estaban las islas británicas, que ya en esa fecha, en ese momento, sabían los romanos que existían. Pero el fin de la tierra estaba considerado como el cabo Finisterre en Hispania. Y allí fue Santiago, fue a evangelizar hasta el fin de la tierra. No importó la dificultad, el riesgo, amaba a Cristo. Y era el amor a Cristo el que le empujaba a cumplir lo que el Señor había pedido. Lo mismo que en los misioneros. Y no era perfecto, y los misioneros tampoco. Y quizá no lo hizo todo bien, desde luego los misioneros no. Pero tenían amor. Y el bien que hicieron era muchísimo mayor que el mal que pudieron hacer, la mayoría de ellos, por lo menos. Pero se encontró con un obstáculo con el que no contaba. Los hispanos, hispano-romanos, hispanos al fin, hemos sido siempre gente dura. Nuestro clima, las continuas guerras, también de alguna manera algo que se convirtió en genético, las dificultades de la vida nos han hecho ser gente dura, con un gran corazón protegido por una cáscara dura. Cuando llega al corazón ya es conquistador español, pero hasta que se llega te vas a encontrar con alguien que no va a ser fácil. Y eso fue lo que se encontró Santiago, gente dura, reacia al mensaje, que tenía sus propios dioses, los de los íberos, los de los celtas en el norte, en la zona de Galicia, que tenía también los dioses romanos en las ciudades, que no tenía mucho interés en la nueva religión. Cuenta la tradición que decidió regresar porque no servía para nada el trabajo que estaba haciendo. Y decidió regresar fracasado. Estaba para embarcarse en una de las importantes ciudades romanas en Hispania, César Augusta. Del nombre César Augusta viene la palabra Zaragoza, junto al Ebro, que entonces era navegable con barcas pequeñas hasta llegar al mar, y allí emprendía el viaje por mar hasta la costa de Israel, del actual Israel de Palestina. Estaba para rendirse. Este hombre valiente
que no había tenido miedo en meterse en una aventura para cumplir el mandato del Señor, se había encontrado con la dureza de corazón de los hispanos. Y ocurrió un milagro. El primer milagro que nosotros sepamos hizo la Santísima Virgen. Todavía estaba viva. Estaba siendo cuidada por el hermano de Santiago, por San Juan, al cual se lo había encomendado Jesús. Y se apareció. Y se podía haber aparecido debajo de un árbol o andando. Se apareció en una columna. ¿Por qué? ¿Qué significa una columna? Una columna significa un lugar de apoyo, donde yo me puedo apoyar. Y también un lugar donde se coloca, por ejemplo, una imagen para exaltarla. Se apareció en una columna y le dijo, apóyate en mí. Subida en la columna, venérame a mí. No hacía falta que se lo dijera porque tanto Juan como Santiago la querían muchísimo. Apóyate en mí, háblales de mí, y ya verás cómo todo va a cambiar. Se fió y lo hizo así, y todo cambió. Aquellos corazones de piedra que tenían dentro el corazón de carne y que el apóstol no había podido abrir, no había encontrado la llave para abrirlos, aquellos corazones cambiaron. Cuando, además de hablar de nuestro Señor, Santiago empezó a hablar de la Madre de nuestro Señor. Y eso fue lo que hizo el cambio absoluto, de tal forma que con razón, lo dijo San Juan Pablo II, se puede decir que España es la tierra de María. No es casualidad que fuera la Virgen la que abriera las puertas de la evangelización en la Hispania romana y que haya sido la Virgen la que haya abierto las puertas de la evangelización en la Nueva España, que es como se llamó a México, cuando se apareció a San Juan Diego en la colina del Tepeyac como la Virgen de Guadalupe. No tengas miedo en evangelizar. Confía en la fuerza de Dios y apóyate en la Virgen. Y no te preocupes si no eres perfecto, si no sabes hablar perfectamente, si no tienes todos los argumentos o incluso si tienes pecados y defectos. Que tu amor a Cristo te haga levantarte y si no puedes decir, aquí tengo un ejemplo perfecto que ofreceros, puedes decir, aquí tengo el ejemplo de alguien que empieza cada día y que se convierte cada día por amor a Jesús y con la ayuda de Jesús. Santiago Apóstol, ruega por España y ruega por todos los pueblos hermanos. Que así sea.